Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Definitivamente, desde que abrimos este programa en Reporte Saladín hace unos años, uno de los temas que más frecuentemente he tratado por el conocimiento profundo que tengo del vecino del país de Haití, los estudios de su historia, el conocimiento de su economía también, por los años que pasé en el Consejo de Directores del Banco Interamericano de Desarrollo durante 4 años como director ejecutivo alterno por México y República Dominicana, y donde me tocaba ahí conocer y estudiar todos y cada uno de los financiamientos que solicitaba Haití. Independientemente de eso, cuando en 1960 el embajador dominicano en Haití, Jacinto Pérez Acosta, si mal no recuerdo, le solicitaba al presidente de la República en 1971 que considerase la apertura de la frontera, porque los problemas de hambre que existían en Haití no podían ser enfrentados solamente con lo que eran las exportaciones que llegaban desde Colombia y sobre todo los precios que tenían esos artículos. Hasta 1971 la balanza comercial, cosa increíble, era favorable a Haití, es decir, que Haití exportaba más a República Dominicana, especialmente lo que eran sacos de yute y sisal, que lo que la República Dominicana exportaba hasta ese año. Ahí se produce la creación del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX. El presidente nombró al ingeniero Fernando Periche Vidal director ejecutivo. Yo ocupé la posición de jefe de la División de Promoción Internacional por la experiencia que tenía como ex agregado comercial de la República Dominicana ante la República Federal de Alemania, y ahí hice completamente el entrenamiento y capacitación en lo que era promoción de exportaciones y sobre todo mirando lo que hacían los países que competían en América Latina y otras zonas del África con productos que podían producirse aquí en República Dominicana. Y ahí, ante la realidad del hambre que había en Haití en esos años, fuimos autorizados por el entonces presidente Balaguer a hacer un protocolo de seguridad para la Cancillería y también para el Ministerio de las Fuerzas Armadas, en el sentido de presentarle un listado completo de todos los choferes, de los cabezotes y de los furgones que irían a Haití a llevar productos dominicanos de todas las categorías. Organicé una misión de 30 empresarios dominicanos, acompañados de mi querido amigo y hoy fenecido don Alejandro Grullón, que nos acompañó en esa misión comercial de 30 empresarios dominicanos, y ahí están las fotos publicadas del regreso de esa misión de 30 empresarios dominicanos, exportadores, industriales, comerciantes, en el listín diario publicado en 1972, donde aparece el ingeniero Fernando Periche Vidal y aparezco yo en la foto publicada por el periodista Guillermo Gómez, que nos acompañó en esa misión a Haití y fue testigo de todo lo que ocurrió en la promoción que hicimos de los productos dominicanos. Ya en 1973, la República Dominicana, de tener una balanza negativa con Haití, estaba exportando, óigase bien, en 1973, 343 millones de dólares de exportaciones. Inclusive, cuando yo fui administrador general del Banco de Reservas, 96-99, me informaron que en Elías Piña el dinero se movía en cerones. Mandé un fotógrafo de Relaciones Públicas a que tomara fotografías y era verdad. Entonces seleccioné una colecturía de rentas internas abandonadas, la convertí mediante los estudios que se hicieron en una agencia del Banco de Reservas
y ahí la cantidad de depósitos que recibíamos de pesos dominicanos, guildes y dólares, hasta el día de hoy esa es una de las agencias del Banco de Reserva que más operaciones cambiarias realiza. Y el comercio, hasta la prepandemia ya alcanzaba un nivel de más de $1.000 millones de dólares anuales de exportaciones de República Dominicana a Haití. Comenzamos exportando primero el café, los fertilizantes de Fersan para el Instituto del Café de Haití. En estos días les recordé a Felito García, delante de Manuel Estrella, que la segunda exportación de categoría y de volumen fueron precisamente las latas de envases antillanos para la fábrica de pasta de tomate de Puerto Príncipe, Shaiza, que era propiedad de un palestino llamado Nassim Murra. Y la materia prima de la pasta de tomate era suplida por la famosa de República Dominicana. Entonces, si hay alguien que conoce lo que fue el comercio con Haití y el hambre que se pasaba en Haití, donde todavía en esos años se hacían galletas de tierra, una tradición africana, con grasa y sal para matarse el hambre. Pero hoy tengo que decir y afirmar, como lo dijo el presidente Abinader en esa entrevista irrespetuosa que le hizo la BBC de Londres al presidente y que está reseñada en el Listín Diario el viernes 22 de marzo, el presidente Abinader ahí categóricamente dijo: Abinader no autorizará campos de refugiados para albergar haitianos. Las preguntas que le hizo quien orientaba esa entrevista al presidente Abinader, hablando del racismo dominicano, cuando el presidente Abinader le señaló a ese periodista que lo entrevistaba que el más del alto porcentaje de la población dominicana eran mestizos y que de dónde podía sacarse eso de ese racismo. La realidad es que el problema del racismo lo crearon los franceses, que fueron los amos coloniales de los esclavos en Haití, y lamentablemente hoy hemos llegado a una situación en que, en cierta forma, la diplomacia haitiana, y muy especialmente la conexión que tiene la diplomacia haitiana con el Black Caucus, el grupo de congresistas norteamericanos, afroamericanos en el Congreso de los Estados Unidos de América, y las conexiones de ese CARICOM, de los países, 14 países que integran CARICOM, siendo Haití uno de ellos, y que durante años, lamentablemente, los últimos 2 años, no se ocuparon de la crisis de Haití hasta estallar esa guerra civil que actualmente está afectando a Haití, con bandas de criminales, de violadores de mujeres, de secuestros, etcétera, que han azotado. Y ni la Organización de Estados Americanos, ni la Organización de las Naciones Unidas, ni tampoco la Organización de CARICOM, que ha tardado más de 2 años en reaccionar frente a la tragedia haitiana, una vez que fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, lo que está dentro de la tradición haitiana. Ustedes se preguntarán, yo he leído aquí la lista completa de todos los presidentes de Haití, desde Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines. Ustedes saben cómo murió el padre de la independencia en 1804 de Haití, picoteado a sable y machete. Le dispararon al caballo su edecán militar que lo acompañaba en un viaje al sur de Haití, donde él fue, Dessalines, a inspeccionar los títulos de propiedad que tenían los generales haitianos, que fueron propiedades abandonadas por los dueños franceses de esas colonias ahí. Y en ese momento, cuando él cogió esos títulos y los olió, se dio cuenta de que los habían ahumado, que eran títulos falsos de propiedad. Y él mismo dijo, Dessalines, frente al general Inginac,
Yo no sé lo que van a pensar todos estos generales nuestros cuando yo he descubierto que son títulos falsos los que me han presentado de propiedad. Él no sabía que en Gignac estaba en la conspiración. Lo tumbaron del caballo, le dispararon, le quitaron el sable, lo llevaron el cuerpo a Puerto Príncipe y ahí lo picotearon a sable. Una anciana que era loca y mendiga recuperó el cráneo de Dessalines y se lo entregó a la esposa del general Gignac, que años después la mandó a buscar y le dijo: yo le voy a hacer una especie de ermita porque ese hombre hizo algunas cosas buenas para Haití. Óigase bien, el hombre que fue el padre de la independencia de Haití. Pero debo decir también que por la matanza de blancos y de mulatos que él hizo, terrible en Haití, salió una caricatura de una mujer que había sido degollada con las venas expeliendo sangre, y Dessalines a nivel mundial pasó como un hombre extraordinariamente sanguinario en esa época. Por eso Bolívar, por las matanzas de blancos y mulatos, no pudo invitar a Haití al Congreso Anfictiónico de Panamá, allá por 1821, y no obstante eso, Haití le presentó unos pagarés con el embajador de Chapelle para el cobro de toda la ayuda militar que le había dado a Haití en barcos y en hombres, y él presentó esos descuentos, esos pagarés en Londres, y con esos pagarés y el dinero, los haitianos se rearmaron para las posteriores invasiones a la República Dominicana. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. 100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua. 36.000 días de faena de sol a sol. 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y ahí hablábamos de todo lo que ha hecho República Dominicana por Haití. No hablar de todo lo que hicimos después del terremoto del 10 de enero, porque quien les habla era el embajador de República Dominicana. Fui embajador 2 veces ante la Casa Blanca, y el único embajador que estaba en la Embajada de Haití, en la Massachusetts Avenue, al lado de la Embajada de Chile, a las 5 de la tarde, el día que ocurrió el terremoto, era quien les habla, Roberto Saladín. Y ahí esperé que llegara Ramón Joseph, el embajador de Haití, y tan pronto llegó y habló conmigo, me pidió que le transmitiera al presidente Leonel Fernández Reina la necesidad de enviar 6 teléfonos satelitales con carácter de urgencia a Haití porque no habían comunicaciones. Llamé a Cancillería y ahí me dijeron que el canciller Morales Troncoso estaba viajando a New York, y cuando llegó a New York conversé con el canciller
le pedí que con carácter de urgencia le transmitiera ese mensaje al presidente Fernández para enviar esos 6 teléfonos satelitales a Haití en cualquier forma. ¿Y cuál no fue la sorpresa del presidente Preval cuando 3 días después del terremoto se presentó el presidente Leonel Fernández Reina en Haití y lo visitó donde estaba en una comisaría de policía? Según el embajador de Haití, testimonio que recuerdo, al presidente Preval se le aguaron los ojos porque no esperaba la visita de un presidente de la República Dominicana, sin hablar de los 8 hospitales que en la frontera, con más de 50 médicos dominicanos, haciendo operaciones y amputaciones a todos los haitianos que habían sufrido precisamente como consecuencia del derrumbe de todos los edificios que cayeron en Puerto Príncipe debido al terremoto. No tengo que hablar además que un empresario dominicano que estaba ejecutando la construcción de una carretera en Puerto Príncipe fue el que limpió las calles con su equipo de construcción de Puerto Príncipe para que las ambulancias pudieran funcionar. La ayuda que recibió Haití fue extraordinaria en todas las formas. Nosotros, quien les habla como embajador, coordiné con Cancillería precisamente trasladar desde el patio de la Embajada Dominicana a casi a todos los expertos y técnicos internacionales de los organismos de financiamiento para transportarlos a Santo Domingo, a otros a Barahona y así sucesivamente, como se hizo ahora con los helicópteros, 2 helicópteros para traer a esos 28 dominicanos que se retiraron, independientemente de todas las embajadas que están retirando su personal de Haití. Nadie ha hecho más por Haití que la República Dominicana. Y no nos merecemos como país esa entrevista que le hizo ese periodista de la BBC de Londres al presidente Abinader. Y por otra parte, quiero advertirle a la ONU, ya que el periódico Listín Diario dice en su edición del 22 de marzo que abrirá mañana, o sea, el sábado, ayer, un centro para migrantes haitianos. Y hoy ha circulado en las redes la misma versión, aunque se ha dicho que es farsa. Quiero advertirle a la diplomacia haitiana, ya que tuvieron a un ex jefe de la policía de Haití como embajador ante la OEA, un hombre que tenía un pasado que yo no sé cómo la OEA se atrevió a acreditarlo, y recientemente, cuando ese caso se hizo público, tuvo que presentar renuncia ese ex jefe de la policía de Haití como embajador ante la Organización de Estados Americanos. Pero República Dominicana, si tiene que considerar en esta coyuntura retirarse de la OEA, retirarse de la ONU y retirarse también, y no, hay quien ha criticado que no asistimos a la reunión de CARICOM. No fuimos invitados a la reunión de CARICOM, porque aparte de eso, habíamos solicitado anteriormente, Martinica y República Dominicana, ser miembros asociados de CARICOM. Y ya nosotros en 1976 habíamos sido rechazados, Haití y República Dominicana, como miembros de CARICOM. Haití se hizo miembro luego, porque entre la población de Haití y la población de República Dominicana éramos 20 millones y desbordaba completamente a lo que era CARICOM, que apenas tiene alrededor de unos 14 millones de habitantes. Hay islas de CARICOM con San Vicente y las Granadinas que tienen 68,000 habitantes. Si tenemos que considerar el retiro como país de esas organizaciones internacionales, que no le quepa duda al presidente Luis Abinader que va a tener el apoyo, todo el apoyo del pueblo dominicano, porque no vamos a permitir los dominicanos y dominicanas que se autoricen campos de refugiados haitianos en la República Dominicana. Que lo sepan desde ahora todos los organismos internacionales, y que si el pueblo dominicano tiene que hacer todos los sacrificios para llegar a esos extremos, tendrá que hacerlo.
y apoyaremos al presidente Luis Abinader si asume el liderato, exactamente como lo ha dicho él, de que no autorizará campos de refugiados para albergar haitianos, como lo hizo el presidente Balaguer también en 1990-1993, que no aceptó los campamentos de refugiados haitianos en la República Dominicana. Haití hay que permitirle que en la frontera, independientemente de organizar ese comercio migratorio de vehículos y de comercio y de inmigrantes, independientemente de organizarlo, hay que permitirle que llegue comida desde República Dominicana, porque el gran problema de Haití en esta coyuntura es el hambre. No hay combustibles porque se apropiaron los secuestradores y delincuentes precisamente de los puertos que manejaba el sector privado. Imagínense la situación que tendríamos en República Dominicana con más de 3.500 presos que fueron liberados por esos asesinos, secuestradores y violadores de mujeres en Haití. Y llegó la hora de las definiciones en República Dominicana. Apoyamos todo lo que ha dicho el Instituto Duartiano, lo que han dicho el doctor Castillo Pantaleón, lo que ha dicho Vinicito también en relación con los temas de Haití, por la larga participación que ha tenido la Fuerza Nacional Progresista en relación con los temas haitianos, independientemente del conocimiento personal que tengo también de Haití, porque fuimos nosotros en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones los que le abrimos el mercado a esos empresarios dominicanos y luego hicimos la segunda exposición industrial en 1976, donde prácticamente ya se hicieron las representaciones y la firma de los contratos de representación exclusiva para productos dominicanos, exportarlos a Haití. Llegó la hora de las definiciones. Y en este momento cada dominicano, cada dominicana tiene que convertirse en un soldado de esta causa, porque no le vamos a permitir a Francia, que es la responsable y culpable de la tragedia haitiana, porque ¿por qué no le dieron la misma educación a los esclavos haitianos de Francia que le dieron ellos a las islas de Guadalupe y Martinica? Las potencias coloniales. Aquí hay una isla que fue 7 veces francesa y 7 veces inglesa, Santa Lucía. ¿Por qué? Me pregunto yo. San Martín, la mitad es francesa, la mitad es holandesa. ¿Por qué pueden convivir en una sola isla? Porque hay educación, hay cultura en los dos lados de esa pequeña isla. Lo que no le dieron nunca los franceses a los haitianos, tristemente, y los mantuvieron como esclavos. Y todavía el presidente de Estados Unidos fue Alexander Hamilton, el primero que preparó los lineamientos de una constitución, el primer secretario del Tesoro norteamericano. El secretario de Estado norteamericano, Thomas Pickering, le pidió que preparara unos lineamientos para Haití. Y Alexander Hamilton, conociendo la cultura haitiana y de dónde venían, de tribus de África, preparó esos lineamientos diciendo que el presidente de Haití tenía que ser siempre un militar, un general del ejército, seleccionar a su sucesor y declararse presidente vitalicio. Recientemente, Andy Dawager escribió un artículo titulado Haití busca un presidente, un dictador benevolente. Y él planteaba en ese artículo que Haití, a través de su historia, de todos los presidentes que han muerto, desterrados, exiliados, le explotó el Palacio Nacional convertido en arsenal. El capítulo de 1915, donde el presidente Guillaume Sam se asila en la legación francesa,
y es sacado por las masas de la legación francesa y picoteado a sable y machete en la plaza pública, y esa noche en 1915 entró el buque insignia de la Marina norteamericana, el Washington, y ocuparon Haití por 34 años, de 1915 a 1934. Ahí perdimos nosotros en esos años el 9% del territorio nacional por el acuerdo de 1929 y por el acuerdo de 1936, de los 5 puntos que habían quedado pendientes en el acuerdo de 1929. Entonces, de 72,000 kilómetros cuadrados que teníamos, perdimos el 9% del territorio dominicano. Quiero decirles que hoy más que nunca, tenemos que saber los riesgos que asumimos como país. Termino este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo domingo.